los miércoles. Comenta con nosotros temas vinculados a derecho. Porfirio Ramírez, doctor en Derecho, abogado de esta casa y buen amigo siempre. Porfirio, ¿cómo estás? Juan Carlos, buenos días. Saludarte. Muchas gracias. Hoy hablemos acerca de los juicios de responsabilidad civil. Cuando una persona inicia un proceso legal y un juez dicta una sentencia, pero como parte de esa sentencia no está la reparación del daño, una persona puede acudir a un juicio, a un proceso de responsabilidad civil, finalmente, para que le reparen el daño, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿no? Por supuesto, en un juicio de orden penal, Juan Carlos, hay varias hipótesis. Un juez al momento de condenar al procesado puede ser omiso en condenar a la reparación del daño. Y entonces la víctima del delito dice, bueno, ¿dónde quedo? ¿Dónde quedan mis derechos? Y es muy común, Juan Carlos. ¿Por qué? Por diferentes circunstancias. A lo mejor la víctima del delito, en el proceso penal, no acreditó fehacientemente su reparación del daño. Vamos a hablar de un ejemplo muy fácil, el fraude. Te cometen un fraude, tú denuncias por fraude, inicia el proceso y en ese proceso tú como víctima, a lo mejor el Ministerio Público no te asesoró adecuadamente y no justificaste ese daño que se te causó. El juez dicta una sentencia y al final condena al procesado a una pena corporal, es decir, privado de su libertad, pero es omiso porque no tiene elementos para condenar a la reparación del daño, llámese material o inclusive moral, Juan Carlos. Entonces ahí la víctima del delito dice, bueno, ¿yo dónde quedo? ¿Dónde quedan mis derechos? E inclusive el juez luego condena, bueno, dice, condena al daño material indeterminado porque los elementos que tengo en el juicio no me dan, no son suficientes para que yo pueda determinar o cuantificar esa reparación. Ahí la ley prevé el juicio de responsabilidad civil proveniente del delito. Es decir, es una instancia completamente diversa a la penal. La víctima del delito puede promover este juicio precisamente para buscar que se le repare el daño a través de una vía civil. Hay otras hipótesis también, Juan Carlos. Vas al Ministerio Público, haces tu denuncia por fraude o te chocan tu carro, el clásico, te chocan tu carro. Y el Ministerio Público empieza a armar la carpeta de investigación. Y es muy común, digo, por el mismo sistema que estamos viviendo penal. Y el Ministerio Público, por algún motivo, determina archivar la carpeta de investigación, no ejercer acción penal o prescribe el delito. Tú como agraviado, ¿dónde quedas? Si valga la expresión tan coloquial. Desprotegido. Dices, entonces ya archivaron mi carpeta, no judicializó el Ministerio Público por X razón, puede ser que no tuvo elementos, prescribió el delito, mil circunstancias. Entonces tú como agraviado dices, ¿dónde puedo yo buscar que se me repare el daño? Es decir, el hecho que una cuestión penal quede cerrada, archivada, no quiere decir que tú ya te quedaste en estado de indefensión para ejercer tu derecho para que te reparen el daño. Ahí en esas hipótesis, Juan Carlos, es donde la ley te prevé que puedes acudir a una instancia civil. Es muy importante este juicio, Juan Carlos, y poco explorado, y te lo digo con toda la honestidad. En la práctica, si tú vas a los juzgados civiles, hay muy pocos juicios de este tipo, por lo mismo de que se desconoce. La gente se desmotiva, valga la expresión, denuncio, el Ministerio Público no ejerce acción penal por algún motivo y te quedas con las manos cruzadas. Dices, bueno, pues ya se archivó mi carpeta de investigación, ya no me repararon el daño. Por ejemplo, me hablas de casos muy comunes, tema de accidentes automovilísticos. ¿Qué otro tipo de casos pueden orillar a sentirte que quedas en estado de indefensión? Las lesiones, hay muchos delitos de lesiones, te lesionan. Y aparte del daño material, tú vas a que te reparen ese daño, es decir, ya sea que te intervenga un médico, el daño moral, Juan Carlos. Hay delitos que no son cuantificables en lo material, pero sí en lo moral. A lo mejor con ese delito de lesiones dejaste de ir a trabajar porque en verdad estabas tú muy manipulado de tu rostro. Todo ese tipo de daños, Juan Carlos, si el juez penal o el Ministerio Público por algún motivo archiva la carpeta, puedes acudir a la vía civil. Dos puntos importantes, Juan Carlos. En este tipo de juicios civiles, puedes embargar de forma precautoria para garantizar tu reparación del daño sin que exhibas una garantía. Es decir, el juez te está facultado para eximir, para relevar de que tú puedas embargar al momento que inicies el juicio sin exhibir garantía. Precisamente se busca eso, que se le repare el daño a la víctima. En este juicio también puedes demandar a quien tiene la obligación de reparar el daño, Juan Carlos. No hay que olvidar que una persona es la que comete el delito y también hay solidarios responsables. Dos ejemplos, los patrones para con sus trabajadores. Si el trabajador va en horas de trabajo o con motivos de sus cuestiones laborales y comete un delito, el patrón es obligado también para reparar el daño. El gobierno del Estado con función de sus empleados. Si los empleados del gobierno del Estado cometen un delito, el gobierno del Estado pues también debe reparar el daño, pero acá lo importante es, Juan Carlos, que hay el derecho de repetición, es decir,
yo reparo el daño de mi trabajador y yo también puedo demandar al trabajador para que me pague lo que yo pagué por él de reparación del daño, Juan Carlos. ¿Qué tan largo es el proceso? Es un juicio ordinario, Juan Carlos. Ahí es donde vienen reformas inclusive a nivel nacional, porque sí es un poco tedioso, porque es la vía más larga que tenemos, que es la vía ordinaria, pero sí vale la pena ejercitarlo, Juan Carlos, en este tipo de hipótesis que acabo de mencionar. Muy bien, está interesante el tema, el juicio de responsabilidad civil. Le agradezco mucho todos los miércoles con nosotros, Porfirio Ramírez, doctor en Derecho y abogado de esta casa. Si usted tiene algún tema que quisiera consultarle, nos regala él 5 minutos, llámele 893-7750, 893-7750 y él le asesora con todo gusto en aquel problema que pudiera usted tener. Porfirio, muchas gracias. Nos Gracias, vemos Juan el Carlos. miércoles entrante. Muchas gracias. Voy a